injections within the 3 months before he died. And these weren't small doses, 300 milligrams a pop. Oh, no, that's absurd. There's categorically no justification. Bedside when he died, it's just mind-boggling. 22 different meds prescribed by at least 4 different doctors from 4 different pharmacies. And a lot of these prescriptions didn't even have the patient's name or the doctor's name on the label. The labels were just blank. Un solo fotograma lo cambia todo. En 2025, los susurros se extienden por Internet, alimentados por imágenes tan claras y vibrantes que desafían la credulidad. Allí, en el tenue resplandor de una mansión que respira su propia historia, una figura se desliza, inequívocamente Michael Jackson. No los recuerdos espectrales, grabados en bobinas de conciertos granuladas, sino una presencia que parece intacta por el tiempo, fluida, precisa, imposiblemente viva. Su baile, un giro espontáneo, un gesto sin esfuerzo, vuelve obsoleto el silencio, mientras una nueva música flota en el aire, punzante como una confesión. Pantallas de todo el mundo cobran vida, los titulares persiguen la revelación, y los fans se ven obligados a confrontar lo impensable. ¿Michael Jackson se había desaparecido alguna vez de verdad? Mientras estas imágenes electrifican el globo, la pregunta ya no es solo un rumor o un sueño, se sitúa en el centro de un misterio que reescribirá todo lo que se creía sobre el rey del pop. En una noche en que la lluvia dibujaba hilos de plata a lo largo de ventanas cerradas, las puertas de una finca aislada permanecían inmóviles. Una isla de quietud dentro de una ciudad que nunca duerme del todo. El paisaje, cuidadosamente cuidado, transportaba el recuerdo del espectáculo público a un silencio privado. Palmeras inclinadas contra el viento, el resplandor de las luces de seguridad pintando largos rectángulos sobre un camino de mármol, y una casa que parecía contener la respiración detrás de su alta y oscura fachada. En este momento, la mansión parecía casi ceremonial, un monumento a una vida vivida bajo 1000 focos, ahora en pausa en la quietud de una hora silenciada por la tormenta. La narrativa que se desarrollaría no comenzó con un grito, sino con una serie de pequeños acontecimientos casi procesales. El zumbido de un corredor de seguridad, el suave clic de una puerta, los pasos amortiguados del personal moviéndose en ritmos predecibles. Todo registrado por sistemas diseñados para observar sin entrometerse. El exterior, aunque imponente, transmitía un aire de contención. Las paredes de piedra soportaban el peso de la historia, mientras que los elementos modernos sugerían una continuidad más que una ruptura. En el interior, las habitaciones se extendían como galerías, cada rincón albergando recuerdos más que simples muebles. Una antecámara guardaba una tranquila colección de vestuario conservado, un recordatorio de actuaciones que alteraron el ritmo de la cultura en todo el mundo. Los pasillos conducían a un estudio donde el suave zumbido de los dispositivos electrónicos llenaba el espacio con una presencia constante y paciente. En este entorno, la cadencia normal de la residencia de una celebridad, entrevistas, ensayos y la vida cotidiana de un hogar, parecía haberse condensado en un único e ininterrumpido momento de contención. El punto de inflexión no llegó con una ostentación, sino con las acciones cuidadosas y metódicas de los responsables de seguridad y bienestar. Una llamada atravesó el sistema, un ping rutinario que sugería algo más allá de la rutina. Los respondedores se movieron con calma practicada, sus pasos medidos, sus voces bajadas para mantener el orden mientras evaluaban la situación. En las habitaciones más allá del vestíbulo emergió una figura, no envuelta en folclore o rumor, sino presentada a los observadores como un individuo vivo, alguien que portaba la silueta inconfundible de una persona largamente asociada con la atención pública monolítica. La escena conllevaba una paradoja. La memoria pública de un artista que ya se había convertido en leyenda, y la presencia tangible de una persona que se encontraba dentro de las paredes de un retiro privado y vigilado. Las reacciones a su alrededor fueron cautelosas, respetuosas e intensamente atentas, como si el propio espacio exigiera un enfoque cuidadoso y deliberado para comprender lo que significaba este momento.
Lo que siguió fue una secuencia de observaciones que trataron lo extraordinario como algo que podía examinarse con el mismo cuidado utilizado para estudiar cualquier revelación largamente esperada. El ambiente se mantuvo reverente pero práctico. El personal y las autoridades hablaron en tonos medidos, describiendo el estado de las instalaciones con un lenguaje preciso y sin adornos. El hombre, cuya identidad pública había moldeado a generaciones de fans, parecía mayor pero no disminuido. Un archivo viviente que llevaba consigo el peso de décadas de música, actuación e influencia cultural. Hubo tiempo para notar los detalles, la forma en que la luz captaba una prenda de lentejuelas colgada sobre una silla, la disposición de los premios que revestían un pasillo, los ritmos tranquilos de una casa diseñada para albergar artistas mientras se conservaba una sensación de santuario personal. Estos detalles conectaban lo personal con lo público, lo íntimo con lo icónico, ofreciendo a los espectadores una ventana a cómo una vida de espectáculo puede coexistir con las exigencias ordinarias de una residencia privada. Mientras los testigos evaluaban el evento, el aire portaba una densidad que sugería más que sorpresa. Sugería un momento de clima cultural, un punto en el que la frontera entre el mito y la memoria podría ser renegociada. La mansión, en su quietud manierista, se convirtió en un escenario no para la ficción, sino para un contraste clarificador. La diferencia entre el mito de una figura que moldeó un siglo de música y la presencia tangible de esa figura dentro de las paredes de un hogar diseñado para proteger tanto la privacidad como la historia. Afuera, la lluvia continuaba, un constante redoble que resonaba por las habitaciones y subrayaba la resonancia de un momento que sería discutido en horas y años venideros. Las escenas que siguieron, conversaciones, exámenes y la cuidadosa preservación del espacio, no fueron sensacionalistas, sino más bien la coreografía de una revelación evaluada con la paciencia de los investigadores y la empatía debida a cualquiera que regresa al mundo después de una larga ausencia. Esto no fue meramente un redescubrimiento, fue una reentrada complicada en una conversación cultural que había. Desde el momento en que el mundo supo de su muerte, la historia se sintió definitiva, una línea trazada en el ruido de cámaras y confeti. Sin embargo, las historias, especialmente las que contamos sobre la fama, la memoria y el poder, no terminan cuando un cuerpo es sepultado. Persisten en los márgenes, en el brillo de los titulares, en los susurros que sobreviven después de que las sirenas se desvanecen. Esto no es una afirmación sobre lo que sucedió en el pasado, es una exploración de lo que ocurre cuando un registro se niega a permanecer inmóvil, cuando una habitación en 100 North Carrollwood Drive parece vibrar con un color diferente de la verdad. En esta crónica alternativa, consideramos un mundo donde la resaca del rumor choca con la gravedad de los documentos, y un Michael Jackson vivo camina por los pasillos de su propia mansión como si las propias puertas lo recordaran. El expediente puede no contar toda la historia. La investigación que comenzó en la sala del forense se mueve, como en cualquier gran misterio, hacia los archivos de testimonios, recibos y ecos de la memoria. Las habitaciones donde se escribieron los finales, y las habitaciones donde la memoria guarda sus propias versiones alternativas. El camino a seguir se remonta a las horas previas a la alarma, los pasos médicos que siguieron, y las personas que tenían las llaves de la habitación en 10 North Carrollwood Drive. El próximo capítulo comienza con esas voces y documentos, las primeras entrevistas, los recibos más antiguos, los susurros que persisten en los márgenes del expediente. Para el 28 de agosto de 2009, el forense había emitido un veredicto moldeado por un improbable cruce de acontecimientos. Los hallazgos oficiales no declararon sobredosis accidental ni causas naturales. Declararon homicidio, con la causa específica identificada como intoxicación aguda por propofol. Esta única palabra, homicidio, fue la primera grieta oficial en una narrativa que alguna vez había parecido serenamente trágica, privada y cerrada.
Confirmó que la muerte no fue una mera desgracia, sino un acto en una cadena de acontecimientos que podría invitar la negligencia, la intención y un posible encubrimiento a la superficie del escrutinio público. La consecuencia legal fue el juicio del Dr. Conrad Murray, acusado y condenado por homicidio involuntario en 2011. El tribunal asignó 4 años, pero el registro de esos años no siempre se alineó con el sentimiento de justicia percibido por muchos que siguieron el caso a nivel mundial. La reducción de tiempo por buen comportamiento acortó la condena, y el marco público del resultado a menudo parecía más una salida parcial que una conclusión rotunda. El caso, en ese sentido, siguió siendo una puerta, no una pared. Dentro del corazón de esta puerta comenzó a surgir una paradoja, la paradoja del propofol. En el centro del juicio había un enigma de matemáticas y farmacología. ¿Podrían las acciones de un médico, tal como se describieron, producir un perfil de niveles en sangre y tejidos que coincidiera con una exposición mayor y más peligrosa? El Dr. Murray había afirmado administrar un pequeño bolo, 25 miligramos de propofol, durante un momento de crisis. Esto se presentó como una dosis modesta, del tipo que podría acompañar una sedación rutinaria o los pasos apresurados de un rescate difícil. Pero la farmacología no podía conciliarse con los datos de la autopsia. El informe toxicológico reveló niveles de propofol en sangre y tejidos que implicaban una dosis mucho mayor que un solo bolo menor. Los investigadores encontraron un entorno saturado de parafernalia anestésica, múltiples viales, algunos vacíos, el suelo de la habitación cubierto con los códigos persistentes de una escena médica no fácilmente descartable como incidental. El choque se convirtió no solo en una cuestión de números, sino en un choque de historias. La narrativa del médico de una intervención breve y controlada contra un mapa de residuos y remanentes que sugerían una secuencia de eventos mucho más compleja y potencialmente ruinosa. En esta historia alternativa, ese choque no se limita a las paredes del tribunal. Comienza a desarrollarse dentro del laberinto que lleva desde la sala del forense a una mansión cuyas habitaciones albergan ecos de la vida pública y de las presiones privadas por igual. La mansión en North Carolwood Drive, ya un símbolo de triunfo artístico y del implacable brillo del ojo público, entra en la narrativa como un escenario donde la memoria y el rumor juegan su propio juego. Las puertas, las escaleras, los espacios del estudio, el gabinete médico, cada habitación alberga la posibilidad de una versión diferente de lo que sucedió el día que cambió el sentido mundial de la celebridad, la medicina y los límites del control. En las secciones recién desenterradas de esta crónica, los investigadores encuentran un patrón familiar para los lectores de crímenes reales y para los observadores del poder. Los márgenes del expediente no están vacíos, están llenos de la textura de lo que la gente creía, lo que la gente sospechaba y lo que la gente esperaba que permaneciera oculto. Un alijo de recibos ofrece un registro no solo de compras, sino de intenciones, el tipo de minucias que pueden inclinar una historia de la tragedia a la conspiración. Las primeras entrevistas, una vez leídas bajo la suave luz de la sala del tribunal, adquieren una gravedad diferente cuando se yuxtaponen con una presencia viva y que respira, que pasea por una mansión diseñada, en parte, como un santuario de la mirada del mundo. ¿Qué pasaría si, en esta línea de tiempo, el cuerpo que los investigadores creían haber identificado no desapareció del mundo, sino que se deslizó silenciosamente de la certeza del mundo? La noción no es que un cuerpo pueda simplemente desaparecer, sino que la percepción de la muerte puede ser manipulada por la arquitectura de la memoria, por el momento de las revelaciones y por la forma en que las historias viajan a través de ecosistemas mediáticos que ansían un cierre. Las habitaciones de la casa se convierten en un mapa de posibles segundas oportunidades, con pasillos que conservan huellas secas de una vida que se creía extinguida. Una suite principal donde una puerta, una vez entreabierta, revela una figura que es a la vez familiar y desconocida. Un estudio donde una voz graba nuevas melodías, no para una gira, sino para un regreso que ha sido ensayado en el silencio entre cada latido del corazón.
La realidad teórica aquí imaginada no pretende desestimar hechos médicos o métodos forenses. Coloca esos hechos dentro de una pregunta mayor. ¿Y si el elemento humano, el deseo de absolución, el miedo a un juicio público, el anhelo de un momento final y tranquilo lejos del mundo, pudiera doblar incluso la narrativa más escrutada hacia una revisión? En esta versión, los investigadores descubren que la historia que habían construido, basada en autopsias, toxicología y testimonios judiciales, se asienta sobre otra historia, una que corre paralela a la línea de tiempo visible. Una figura viva se mueve por los pasajes ocultos de la mansión, aparentemente consciente de cada lente enfocada en él, de cada titular que se escribiría si la verdad saliera a la luz. Para iluminar este camino alternativo, el documental recopila voces del entorno del caso, las personas que estuvieron cerca de la Sirena de la Fama, los guardianes que velaron por una vida privada bajo la incesante atención pública, y la familia que cargó con un peso que ninguna cantidad de certeza médica podría aliviar fácilmente. La familia Jackson, como fuente para esta reconstrucción, no habla como un coro de escándalo, sino como un conjunto de testigos de lo que está en juego para el ser humano cuando una vida bajo los focos choca con el deseo ordinario de privacidad, descanso y renovación. Sus relatos ofrecen textura, la forma en que los pasillos de la mansión se utilizan para ensayar actuaciones, la forma en que un espacio vital puede convertirse en un santuario o una trampa, la forma en que una fortuna puede convertirse en una limitación, y la forma en que la memoria puede ser tanto una diadema como un velo. En las habitaciones donde los recibos yacían como hojas caídas, emerge un nuevo tipo de evidencia. Evidencia no sobre una muerte, sino sobre una vida que ha continuado en un mundo amurallado donde la luz del día rara vez penetra la piedra. La investigación en esta línea de tiempo pregunta: ¿cómo cambiaría la narrativa pública si la persona viva detrás del nombre fuera observada, no a través de la lente de un crimen, sino a través de la lente de una vida gestionada, protegida y mantenida fuera de la vista por razones que van más allá del escándalo? ¿Qué tipo de documental seguiría a un hombre que ha caminado bajo la sombra de una sentencia de muerte, no para confrontar un veredicto, sino para proteger un secreto? Las preguntas no son simplemente sensacionalistas, indagan en la ética de la revelación, las responsabilidades de quienes custodian y difunden la memoria, y la frágil línea entre la verdad y la interpretación cuando la realidad misma parece doblarse. A medida que se desarrolla el examen, la escena se expande más allá del tribunal y la oficina del forense. La conversación sobre el propofol, la paradoja que giraba en torno a la farmacología y la probabilidad, se convierte en un eje para investigaciones más amplias. Cuando la memoria y el registro no coinciden, cuando una figura que se creía fallecida se descubre presente, ¿cómo recalibra la sociedad la idea de testimonio, culpa y responsabilidad? La narrativa no escapa a la posibilidad de que una percepción pública de la justicia pudiera ser moldeada por la presencia de un ícono vivo, actuando y cuidadosamente protegido. Sigue el hilo hacia entrevistas realizadas en habitaciones que han visto megaestrellas, donde la memoria de los eventos de un médico choca con el recuerdo de momentos imposiblemente privados de una familia, y con un cuerpo de prensa que nunca puede separar del todo el espectáculo de la verdad. En esta secuencia reimaginada, la mansión misma se convierte en testigo. La arquitectura, sus escaleras, sus pasajes ocultos, sus bóvedas seguras para artefactos personales, ofrece una metáfora física de cómo la creencia viaja a través de la sociedad. Las habitaciones guardan la huella de una vida que sigue influyendo en la música, la cultura y la filosofía de la fama mucho después de que un solo aliento dejara de mover el mundo. Sin embargo, la narración se mantiene fiel al impulso central de un documental: presentar lo que se puede observar, probar cada afirmación contra el expediente y reconocer los límites de lo que se puede saber. Se invita a los espectadores a sopesar las texturas alternas de la evidencia, los pasillos tangibles llenos de instrumentos y diarios, los registros digitales que rastrean llamadas y movimientos,
los testimonios que reflejan tanto el miedo como la esperanza, y los testimonios que desafían la fiabilidad de cada relato anterior. En los márgenes del expediente oficial aparece un nuevo hilo, no en contradicción con lo que se probó, sino en conversación con ello. El descubrimiento no borra los hechos anteriores, los recontextualiza. El veredicto de la autopsia, el panel de resultados toxicológicos, los argumentos judiciales, estos permanecen como anclas en el mar de la investigación. Pero el escenario alternativo introduce una contracorriente, una presencia viva que forja una vida dentro de los confines de una residencia famosa, cuyos días no se miden por la urgencia de una nueva revelación sensacional, sino por la cadencia paciente de un mundo privado que se niega a rendirse al olvido. La narrativa abre así un espacio para el examen y la reflexión, no para sensacionalizar, sino para iluminar cómo las historias se mantienen vivas frente a un interés público abrumador. Lo que emerge entonces es un documental que se entrelaza a través del tiempo, a través del día en que sonó la alarma, a través de las deliberaciones del tribunal, a través de las tranquilas habitaciones de una mansión donde la música y la memoria se mezclan. Pide a la audiencia que considere no solo los hechos tal como ocurrieron, sino la posibilidad de que una vida pueda perdurar en una forma que el mundo estaba dispuesto a descartar. Pregunta si la justicia es un punto fijo o un proceso vivo, contingente tanto de la percepción como de la evidencia. Y pregunta qué significaría para una cultura construida sobre narrativas de conquista y tragedia conciliar la idea de que un personaje tan monumental como Michael Jackson podría perseverar desafiando una declaración de muerte definitiva y pública. La exploración no es una reprimenda del pasado ni una prescripción para un nuevo veredicto. Es una invitación a seguir el rastro de la memoria hacia las habitaciones donde la historia permanece inconclusa, donde los recibos no son meros registros financieros, sino fragmentos de intención, donde las entrevistas no son solo testimonios sobre un crimen, sino conversaciones sobre identidad, fama y el derecho a ser visto de nuevo. Es un viaje a través de una mansión que ha sido testigo del crescendo de una vida y ahora guarda una segunda verdad, más tranquila y proteica. En un espacio así, la línea entre el hecho y la ficción se difumina de maneras que desafían al observador a discernir para qué sirve una narrativa, para explicar, para sanar, para provocar o para perdurar. Y así la investigación continúa, no como un cierre, sino como una continuación, la búsqueda de lo que permanece vivo dentro de los muros y dentro del registro público. Si un Michael Jackson vivo reside en la mansión, las implicaciones se extienden más allá de una sola persona o un solo evento. Tocan la ética de la memoria, las responsabilidades de la documentación y la necesidad humana de creer que la vida puede sobrevivir a su propia cuenta regresiva. De esta manera, la historia permanece abierta, las puertas aún girando sobre sus bisagras, los pasillos ofreciendo nuevos ecos para que todo futuro observador los escuche. La siguiente fase de la narrativa preguntará no solo qué sucedió, sino quién permanece dispuesto a contar el resto del cuento, y cómo una vida, una vez contada en listas y titulares, sigue dando forma al mundo que dejó atrás. Lo que sucede cuando una vida abandona el escenario de los titulares no es el silencio, sino un coro de ecos que siguen reorganizando el mundo que tocó. Cada onda se convierte en un hilo en el tejido más grande, entrelazándose a través de familias, vecindarios y redes de maneras que no siempre son visibles a primera vista. La influencia no se desvanece con el último aliento, refina, recontextualiza y reimpulsa las acciones de las personas que vienen después. En este sentido, una vida que fue contada en titulares sigue contando por los resultados que deja y por los hábitos que inspira en otros. La memoria persiste como un mapa viviente. Se cuentan historias alrededor de mesas de cocina, se sacan fotos de cajas polvorientas y un nombre reaparece en el proyecto escolar de un niño o en un documental local. Estos recuerdos anclan el sentido de identidad de una comunidad, convirtiendo la historia personal en significado compartido. Monumentos, placas y aniversarios traducen momentos privados en memoria pública, guiando a las futuras generaciones mientras navegan por la identidad y la pertenencia.
Incluso cuando los hechos se desvanecen, la resonancia emocional permanece, una brújula silenciosa que ayuda a las personas a decidir quién quieren ser. Los datos y archivos extienden el alcance de una vida mucho más allá de lo que cualquier obituario podría contener. Cada correo electrónico, cada decisión registrada en un sistema, cada publicación pública crea un rastro que investigadores y formuladores de políticas pueden estudiar. Los algoritmos pueden hacer referencia a elecciones pasadas para predecir necesidades, influir en votos o personalizar servicios, convirtiendo acciones íntimas en patrones accionables. La tarea del archivista, preservación, accesibilidad y contextualización, se convierte en una forma de administración, asegurando que las mentes futuras puedan aprender de lo que se hizo y por qué. El riesgo, por supuesto, es la simplificación. Los motivos complejos pueden reducirse a métricas y los matices pueden perderse a menos que alguien mantenga vigilantemente el registro honesto. Las instituciones y la mentoría actúan como las continuidades vivas de una vida. Fundaciones establecidas en un nombre financian programas, becas y laboratorios que perduran más allá del mandato de su fundador. La próxima generación aprende no solo qué pensar, sino cómo pensar, a través de mentores que encarnan un modelo de curiosidad y rigor. Cuando una vida se convierte en una puerta a la oportunidad, cambia las probabilidades para incontables otros, alterando trayectorias profesionales, campos de estudio y el ritmo de los descubrimientos. La repercusión no está solo en los grandes proyectos, sino en la tranquila confianza que alguien adquiere para perseguir una pregunta obstinada. El capital económico y social deja una huella duradera en formas tangibles e intangibles. Las herencias y dotaciones pueden sembrar nuevas empresas o sostener programas frágiles de humanidades durante años de escasez. La filantropía va más allá del dinero. Transmite valores, prioridades y un sentido de responsabilidad hacia los demás. Las empresas locales pueden girar o expandirse debido a un halo de reputación o a una cadena de suministro que refleja la ética del fundador. Incluso la elección de compartir recursos abiertamente, software de código abierto, fondos comunitarios o modelos cooperativos, reconfigura lo que la riqueza puede hacer en una sociedad que debe reinventarse constantemente.